Buenas tardes, doctor. Sí, está bien. ¿Cómo? Sí, está bien, doctor. Ok, fabuloso. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Está siempre con Soray el día de ayer o hay cambio hoy? No, esa vez soy yo, doctor. Marcela. Una vez más. No, Soraya no, sino Marcela. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias Bien. por ayudarme en este día. No, está bien. Bueno, fabuloso. Bueno, si quiere damos inicio. ¿Cuántos estarán ya presentes? ¿Cuántos compañeros estarán ya presentes en este momento? Habemos como 120, 130 de ahorita, doctor, solo que creo que hay unos que se han confundido y están en la de ayer. Comencemos porque la clase es un poquito larga, pero vamos a ir corriendo un poco más que el día de ayer, porque ya realmente el día de ayer vimos, quizás diríamos el inicio, hoy solamente sería para acoplar y ensamblar lo aprendido del día de ayer. Bueno, dando por inicio, el día de ayer estuvimos discutiendo y hablando sobre los trastornos adaptativos, tanto pre y postnatales. Los prenatales, pues, son realmente una serie de alteraciones que tienen mucho que ver con el momento del nacimiento de un bebé. Todas las alteraciones que en ese momento son irreversibles, o sea, los trastornos prenatales son aquellas alteraciones congénitas debido a pues, problemas teratogénicos, problemas genéticos, problemas tóxicos que en un momento determinado causan una determinada alteración macroscópica y que conlleva a una situación irreversible. Vimos el concepto de atresia, genesia, hipoplasia. Son conceptos que tienen mucho que ver inicialmente con la notocorda. Ustedes se recordarán en aquel tiempo el tema de la notocorda, el cierre correcto que existe cuando hay a nivel del desarrollo del embrión y que cuando las somitas no se desarrollan adecuadamente, pues surgen una cantidad de alteraciones. Vimos también los conceptos básicos de los trastornos postnatales, que son los que ya dijimos el día de ayer, que son metaplasia, que son hiperplasia, hipertrofia, atrofia desde el punto de vista macroscópico e histológico. Y los cambios de diferenciación celular, que serían displasia, metaplasia y aplasia. Ahora, yo les hablé de una serie de tipos de células que habitualmente se entran en acción, células lábiles, ser permanentes, etcétera. Por cierto, este día les he subido las clases del día de ayer y de hoy, y también como tercer documento adicional, todo lo relacionado con este tipo de células que ya el día de ayer hablamos, para que ustedes puedan tener una profundidad un poco más, se acerquen más al concepto. Se las he dejado en el campus. Hoy daremos inicio, ya diríamos, de una manera más práctica, más pues conocedor del tema. Algo que quiero que quede en relación a una pregunta que me hicieron el día de ayer, que conlleva el tema de la vitamina A. Quiero decirles que para cuando existe un trastorno adaptativo, inicialmente lo que tiene que suceder y existir es un equilibrio entre el no mucho y tampoco no menos, o sea, ni muy poco ni muy en el exceso. Quiere decir que tanto el exceso como la nula cantidad de actividad puede provocarnos en un momento determinado un trastorno que adapte las células. Por eso que ayer me quedé un poquito corto con relación a la pregunta de la vitamina A. Quiero nada más decirle a la compañera que me preguntó que el tema evidentemente del consumo de la vitamina A aquí en un momento determinado, tanto así como existe carencia, pues van a haber trastornos de visión y lógicamente el globo ocular va a desarrollar alteraciones en función de esa carencia, en el caso, por ejemplo, de la resequedad que es habitual, como también el exceso. O sea, tiene que existir un equilibrio. Evidentemente es lo necesario. Ahora, todos nosotros, los seres humanos, estamos constantemente en presencia de alteraciones que nos pueden dar un trastorno adaptativo. El simple ejemplo típico de que diariamente nos subimos a un autobús
y que cuando entregamos los 20 centavos o 25, la cora, al bucero, el encargado de manejar, se darán cuenta que cuando le ponemos la moneda a esta persona en su mano, se darán cuenta, si es que se han puesto atención, el grosor o lo áspero de la palma de la mano. Ustedes nunca se han preguntado por qué esa persona tiene así la mano muy agrietada o la palma de la mano la tiene muy áspera o muy gruesa. Pues evidentemente el estar en el contacto del timón diariamente, el estar así manipulando monedas, en ese caso se generan una serie de alteraciones de roce que provocan un engrosamiento de esa área en específico. O sea, que quieras o no, vamos a tener un trastorno de adaptamiento por contacto. Así, por ejemplo, aquella persona que le encanta, que le gusta, le fascina mucho asolearse y que se expone a los rayos solares ultravioleta, lógicamente la piel va a generar una capa en determinado momento como un mecanismo adaptativo. Si usted se deja, si usted no equilibra el paso de energía, luz ultravioleta a su piel, al final lo que se va a terminar provocando es una quemadura, una quemazón. Entonces, son alteraciones que diariamente nosotros podemos tener y pueden conllevar a alteraciones concomitantes. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. ¿Hay dificultad para el paso de la imagen? Hola, doctor. Bueno. No, sí se ha pasado, al menos a mí me aparece la siguiente, en adaptación celular. ¿Cómo? Disculpe, no le oí, no le alcancé a oír. Sí se ve, bueno, al menos dice adaptación celular, luego es estrés, es como un mapa, un mapa conceptual básicamente, en ese diapositivo. Sí, pero no, mi pregunta era si tenía dificultad para pasar imagen tras imagen. ¿Hay inconveniente? No. No, doctor. Bueno, voy a dar explicación en relación a este diagrama, a este mapa mental. Pues definitivamente esta imagen que ustedes están viendo en este día, en este momento, tiene relación en base a dos clases. La clase que yo este día les estoy otorgando corresponde a la parte del lado izquierdo. La porción del lado derecho que relaciona con lesión celular reversible, lesión leve, grave, al final lesión celular irreversible, tiene que ver con la clase que se le va a impartir próximamente con doctora Peñate con relación a lesión celular, en donde ustedes van a ver, estudiar necrosis y apoptosis, los diferentes tipos de necrosis. Al final, esto lo que va a provocar es una lesión irreversible, una necrosis en función del órgano que la desarrolla. Ahora, en lo que corresponde a mí, la adaptación celular, lógicamente, tiene mucho que ver con situaciones de estrés, con problemas hormonales, con problemas de excesos que van a determinar una demanda funcional aumentada, un estrés persistente y que quiera sí o no, este estrés permanente va a desarrollar un mecanismo de adaptamiento. O sea, el órgano determinado, puede ser piel, puede ser cualquier órgano, puede desarrollar lo que macroscópicamente e histológicamente hemos dicho, una hipertrofia o una hiperplasia. Y al mismo tiempo también desarrollar una atrofia, metaplasia, displasia. Ahora a todo esto, decirles, si esto desaparece, pues evidentemente es porque ha finalizado el estrés, ha finalizado lo que lo ha provocado. Entonces, quiero que tengan en mente que todos los trastornos adaptativos, a excepción de algunos de ellos, como por ejemplo la displasia lamentablemente ya está en el punto ya de entrar a lo que sería una lesión celular. Pero, vuelvo a repetir, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, son trastornos que pueden llevar a un mecanismo reversible y que pues para hablar de términos así como conlleva,
hay que, aparte de diagnosticarlos macroscópicamente, también hacerle el diagnóstico histológicamente. Este es el diagrama de cómo conlleva a desarrollarse. Siguiente imagen, por favor. Atrofia. Siguiente imagen. Atrofia, dijimos, evidentemente, que tiene que ver con la disminución del volumen. Disminución del volumen que se va a escenificar a través del tamaño de células, lo cual quiere decir que va a existir una disminución del tamaño y de su función de este órgano. Ahora, esto es un mecanismo de adaptación. Ahora, la atrofia, como hemos dicho al principio, es de dos tipos, fisiológica y patológica. En muchos de los casos, si lo vemos desde el punto de vista patológico, es debido a un proceso de estrés sostenido. Ahora, pero si hablamos de una atrofia fisiológica, hemos dicho que tiene mucho que ver con alteraciones propias de envejecimiento. Todos los seres humanos vamos a envejecer y vamos a degenerar o a tornar nuestra apariencia en algo que se está involucionando. Quiero que también, aparte de esto, la atrofia es el nombre como lo estamos tratando en este día. Quiero que por favor se recuerden de esto cuando vean lesión celular. En este momento lo estamos viendo como atrofia. Atrofia es lo que ya hemos visto y estudiado por definición. Pero el término de atrofia también conlleva a lo que habitualmente se habla y se dice en lesión celular como apoptosis. La apoptosis es, por definición, muerte celular programada. O sea, la apoptosis es un mecanismo también fisiológico, como también puede haber patológico, en donde existe el límite de tiempo de vida de un cuerpo o célula. Quiere decir que en este momento, por favor, así como yo les puedo decir un útero con atrofia, también les puedo decir un útero con apoptosis, que en las dos circunstancias es válido. Solamente que en la manera de cómo se dice, cómo es la connotación, es la manera de, si ustedes hablan como trastorno adaptativo, pues le vamos a llamar atrofia. Pero si lo llaman como una pregunta de qué tipo de lesión, le vamos a decir que es un útero atrófico, con apoptosis. Esa es la variante y diferenciación en este sector. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Ahora, hablamos de las diferentes causas. Esto lo vamos a ver un poquito rápido. De ahí ustedes se quedan después viéndolo. Las causas que pueden generar de manera así generalizada atrofia, la isquemia, y hemos dicho que la disminución del oxígeno, la necrosis por isquemia, infartos, oclusión vascular, inflamación crónica, infección viral, bacterianas, atrofia, que es lo que cuando ya existe muerte celular, hace de que haya una involución de ese tejido, de ese órgano, al mismo tiempo también por disminución de la actividad musculoesquelética, aquellas personas que están encamadas, pacientes crónicos, pacientes que están con enfermedades degenerativas crónicas en los hospitales, en las secciones de crónicos, y que hay inanición o nutrición inadecuada, pues va a generar trastornos de atrofia patológico. O sea, depende de la circunstancia etiológica, así ustedes lo van a categorizar si es fisiológico o si es patológico. Si es un envejecimiento en el cual todos estamos presentes, pues lógicamente va a ser un envejecimiento senil. Ahora, también la disminución de la actividad del músculo esquelético. Aquellas personas que, pues, inicialmente han tenido una actividad músculo esquelética prolongada y energética y de repente dejan de hacer ejercicio en un dado caso, pues va a existir una disminución del volumen. Al mismo también la interrupción de señales tróficas, por ejemplo, aquellas personas que han padecido de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad pues asimétrica, viral, en donde va a existir disminución del volumen de las fibras musculares. Y eso, quiera o no, va a generar una apariencia de una variabilidad entre órgano y órgano, en el caso por la mitad del cuerpo, en donde va a existir disminución del volumen. También podemos tener la interrupción
de señales hormonales en determinadas situaciones de receptores que hacen de que las hormonas no funcionen adecuadas, por ejemplo, el tiroides, la hormona de crecimiento, etcétera, que si se daña pues un órgano en donde se genera el receptor, lógicamente va a haber un problema y va a generar disminución de este órgano en función porque el receptor no está ejerciendo su función. Siguiente imagen. Podemos tener como ejemplos de atrofia de manera general problemas que puedan existir a nivel de la hipófisis, hormonas estimulantes de la tiroides, folículo estimulante, del crecimiento, que son insuficientes y definitivamente pueden provocar alteraciones de atrofia en los órganos correspondientes, o disminución de los estrógenos en aquella persona. Recuerden que toda mujer en su etapa fértil progresivamente va perdiendo esa capacidad hormonal, va a llegar un momento que los estrógenos disminuyen, va a entrar a la etapa de tratamiento hormonal sustitutivo y lógicamente va a tener una atrofia endometrial. Ya vamos a ver la imagen. O aquellas personas que tengan una castración, disminución de la testosterona, disminución de la posibilidad de cáncer de próstata y también la castración en el hombre en el sentido de la disminución del líbido. Acuérdense de que a nivel hepático tiene que ver, al mismo tiempo el hígado también va a ir envejeciendo y en esos casos los receptores hormonales, lógico, y si hay problemas de los andrógenos, lógicamente va a existir problemas de impotencia debido a que va a existir una inhibición de la testosterona. La tirosina inhibe a la hormona estimulante del tiroides, lo cual también en unos casos, pero que también conllevan a una atrofia, la disminución del cáncer de tiroides. La poliomielitis, problemas parapléjicos por trauma, van a generar una atrofia que en un momento determinado, así como les he explicado en su momento, el que alguien consuma tabaco de una manera prolongada, vamos a tener atrofia o disminución del espesor del epitelio debido a la irritación persistente del epitelio respiratorio. Ahora, también vamos a tener problemas también en cuanto a problemas de inhibición cardíaca, aumento de la presión, cuando tengamos problemas de atrofia, cuando estemos hablando a nivel hepático. Entonces eso va a generar en un momento determinado alteraciones que pueden tener problemas a nivel hepático. La insuficiencia cardíaca aumenta cuando hay alteraciones concomitantes a nivel de la atrofia de células del centro del lobulillo hepático. Siguiente imagen. Otro órgano que también, o otra situación que puede llevar a atrofia es la senilidad, el envejecimiento. Disminución del tamaño de los órganos por envejecimiento fisiológico. O sea, quiera si o no, una persona que está creciendo en edad, un hombre que en dado caso llegue a tener una edad 80 años, o sea, sus órganos genitales no van a ser en proporción a la edad, sino que ya por la misma situación de su envejecimiento, lógicamente va a haber reabsorción. En el hombre, sus genitales, sus órganos masculinos van a tener un tamaño extremadamente pequeño. En el caso de la mujer, pues va a tener una mucosa vaginal atrófica que va a ser fácilmente identificable, así que cuando ustedes lleven ginecostetricia se darán cuenta de la apariencia de una mucosa vaginal con mucha resequedad. Ya ustedes verán las características. Otra alteración es la atrofia de médula ósea, que se manifiesta a través de una anemia aplásica, en donde vamos a tener una interrupción total de las tres células principales, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Eso también sería desarrollado, esta atrofia de médula ósea, cuando hay sangramientos, enfermedades de la sangre, cuando hay problemas evidentemente que lo desarrollan.
También el tener una atrofia generalizada, aquellas personas que ya están, digamos, en un proceso de un cáncer terminal, una desnutrición severa, en aquellos pacientes alcohólicos con antecedentes, por ejemplo, el hipopituitarismo, envejecimiento precoz, van a tener evidentemente alteraciones evidentes de una atrofia, diríamos hasta generalizada muscular. Aquellos pacientes o aquellas personas indigentes que ustedes ven en las calles extremadamente delgados es en base a la función de lo que estamos hablando. Siguiente imagen. Esto ya lo hablamos el día de ayer, pues la atrofia se da por disminución de la síntesis, se da por mecanismos endocíticos como son la presencia de vacuolas autofágicas, gránulos de lipofucina. Dijimos que la lipofucina es un pigmento de envejecimiento, pues que alcanzan cantidades suficientes y que dan una coloración de un color marrón anaranjado. Y debido a ello se le llama atrofia parda y que habitualmente, recuerden chicos, la atrofia en estos casos cuando hay una degeneración significa envejecimiento. Lo podemos tener en personas ya de evidente de edad mayor, personas ancianas, y este tipo de atrofia, que en su caso, corazón y cerebro. Corazón, lógicamente, ya cuando una persona ha tenido un tiempo en donde probablemente tendrá alguna alteración cardíaca, va a generar este tipo de atrofia, o el cerebro si se acompaña de un problema, de una degeneración, una enfermedad senil, una enfermedad de demencia, que lógicamente va a generar este tipo de atrofia. Ahora, la vía de la proteasomas es lo que realmente vamos a tener la proteólisis acelerada. O sea, si en la hipertrofia y en la hiperplasia hay una cantidad excesiva de producción de proteínas que van a generar crecimiento, aquí es lo contrario. Va a haber una cantidad de proteínas acelerada, o sea, de mala calidad, y en un momento determinado va a haber reducción del metabolismo, lo cual va a conllevar o a desarrollar una disminución del volumen. Siguiente imagen. Aquí lo que quiero que vean y que noten esencialmente, esto son fibras de músculo esquelético. Al lado de izquierdo vemos células de músculo esquelético normales al lado izquierdo. Quiero que por favor presten su atención. Vemos que las fibras musculares del lado izquierdo son fibras musculares de variable tamaño, tienen sus núcleos. Su núcleo es lo que estamos viendo en la periferia. Son así fusiformes, son como manchitas. Ustedes quiero que lo comprendan y lo entiendan, pero lo llamativo es de la figura B, que está a la derecha. Allí vemos una variabilidad de fibras musculares de diferente tamaño, pequeñas, medianas y grandes, y gran cantidad de núcleos. Eso es lo que ustedes están viendo ahí, es esa variabilidad que macroscópicamente se tiene que ver visto y diagnosticado como una atrofia. Quiere decir, aquí no estamos viendo el volumen, lo estamos viendo el volumen que es diferente a una hipertrofia. Aquí lo estamos viendo al contrario. El volumen es que las células de músculo esquelético se ven empequeñecidas en mayor proporción. O sea, lo que ustedes están viendo acá es la imagen histológica de una atrofia muscular en la imagen B. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. En esta imagen, esta tinción, normalmente yo creo que en técnicas histopatológicas les habrán dicho que la tinción básica por excelencia es la hematocilina eosina. En esta imagen que ustedes están viendo, lógicamente no estamos viendo la hematocilina eosina, sino que la atrofia que ustedes están viendo acá es una atrofia muscular y la tinción no es hematocilina eosina. Es la tinción que se está usando, se llama tricrómico, en donde vamos a ver fibras musculares de tipo 1,
en donde vamos a ver adelgazamiento de la fibra muscular y reemplazo por colágeno maduro. El colágeno maduro lo vamos a ver como, en ese caso, ustedes presten atención, vamos a ver que hay una coloración azulada. Eso corresponde al colágeno. Y lo que resta son fibras musculares variables en escasa cantidad. En el caso, algunas que están deformadas y parcialmente así entrecruzadas, cortadas, y esto corresponde a una atrofia. Probablemente esto vendrá, ustedes habrán oído hablar de la distrofia muscular de Duchenne, que habitualmente en este tipo de distrofias musculares aparecen este tipo de alteraciones. O sea, que en las enfermedades congénitas musculares podemos encontrar estas alteraciones de atrofia y a través de esta tinción tricrómico lo vamos a diagnosticar. Siguiente imagen. Aquí lo que estamos viendo, esto que ustedes ven que pues vemos un adelgazamiento de esta estructura glandular. Esto es una glándula que probablemente habrá tenido un adelgazamiento debido a un proceso netamente de tipo atrófico. ¿Pero por qué? Este órgano es atrofia. Acuérdense que la glándula prostática está constituida por un estroma muscular, músculo liso, y por una cantidad variable de glándulas. Entonces, aquí lo que tenemos es que en este adelgazamiento que ustedes están, corresponde al epitelio glandular prostático aplanado, que correspondería, en lo más seguro, en una persona ya mayor, o sea, una próstata con disminución del volumen debido a problemas de los andrógenos en un momento determinado, siempre y cuando no haya existido una hipertrofia o hiperplasia prostática. Aquí lo que tenemos es una atrofia de la porción prostática. Siguiente imagen. Y aquí lo que estamos viendo es una tinción de hematocilina y eosina muy diferente al tricómico anterior. Esta imagen que ahora ven ustedes, en la imagen de abajo, derecha a izquierda, lo que estamos viendo es el colon, una porción de colon. Pues lo que nos interesa acá es el mesotelio. El mesotelio, ustedes lo verán, pues es el recubrimiento, casi diríamos, de una sábana adiposa de color amarilla, pero que realmente es el mesotelio. Si ustedes ven en las imágenes superiores, vemos, pues evidentemente, en la imagen de la izquierda, un mesotelio totalmente normal para la edad de un adulto, pero a la derecha vemos un mesotelio extremadamente adelgazado en relación a las células mesoteliales, que corresponderían lo más seguro a una persona ya mayor, anciana, y en su dado caso una persona desnutrida, que sería, de hecho, se ha realizado un procedimiento quirúrgico y se ve de esta manera en el momento de operación. Siguiente imagen. Esto que vamos a ver a continuación es, pues es el hallazgo de dos riñones. Vemos que el derecho es pequeño y el izquierdo es grande. Y si ustedes ven el segmento de la aorta, está totalmente deformada por evidencias de ateroesclerosis. La ateroesclerosis lo que en sí produce en estos casos, pues depósitos de colesterol se endurecen, se calcifican, obstruyen y lógicamente la ateroesclerosis calcificada ha obstruido el paso sanguíneo a nivel de la arteria de este riñón de la derecha, lo cual ha hecho insuficiente y ha provocado que el riñón disminuya de tamaño y de volumen. Aquí lo que estamos viendo es una atrofia de riñón derecho, que no hay que confundirlo con hipoplasia, porque también podría ser una hipoplasia, pero no lo es. La hipoplasia tiene que ver cuando hay un mecanismo embriológico en donde el niño recién nacido nace con un riñón pequeño, pero no, en este caso es una atrofia por oclusión arterial, por ateroesclerosis que se ha desarrollado en un adulto mayor y se ha presentado de esta manera. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Lo que estamos viendo aquí, estas son
glándulas de intestino de duodeno. La que vemos aquí son foviolas, pues, que nos sirven para hacer que el alimento corra o se mueva a nivel de intestino. La imagen de la izquierda son foviolas de tubo digestivo correctas. En cambio, la imagen de la derecha es una foviola o una digitación de la superficie de epitelio intestinal, en donde ustedes verán que se ha perdido esa digitación del epitelio, y al mismo ven que la cantidad de células en la lámina propia se ha perdido. Y pues evidentemente las células caliciformes, si ustedes ven las células caliciformes que ahí están en superficie a nivel de la lámina propia, son totalmente mucho más bajas que en relación de la imagen de la izquierda. Esto es una atrofia de vellosidades, que en muchos de los casos se puede ver en la enfermedad de Sprue. Eso lo vamos a ver, primero Dios, a orar y a ayunar para que pasemos patología 2, eso en la enfermedad de Sprue. Siguiente imagen. Eso va fácilmente identificable. Este es un cerebro. Esto que ustedes están viendo acá es una atrofia cerebral. Verán que los espacios, hay una separación total entre los espacios de las circunvalaciones. Esa separación probablemente tendrá un volumen. O sea, esto es una imagen típica de una atrofia cerebral en un anciano. Problemas de aterosclerosis, a problemas de mala circulación. Vamos a ver de esta manera. O también podría ser en una demencia senil. Siguiente imagen. Eso que ustedes están viendo es un endometrio. El endometrio que ven arriba en la borde superior derecho es un endometrio proliferativo. O sea, acuérdense de que el endometrio tiene una fase proliferativa y una fase secretora. La fase proliferativa es cuando ya la señora está ya por sangrar. En este caso, en la parte de arriba es un endometrio proliferativo normal con sus glándulas preciosas, y ahí tenemos un poquito de endometrio, y abajo tenemos un endometrio atrófico. Y si ustedes notan la diferencia, la cantidad de glándulas arriba es abundante, en cambio abajo es escasa. Ahí en superficie casi se alcanzan a ver 2 glándulas. La superficie del epitelio es adelgazada. O sea, aquí estamos viendo la imagen histológica de un endometrio trófico. Lógicamente, en estos casos, el problema de la atrofia es patológica. Atrofia patológica debido a problemas extremadamente de tipo por carencia hormonal, estrógenos. O sea, aquí hay una deprivación hormonal, y aquí es cuando ya se inicia lo típico que se conoce como tratamiento hormonal sustitutivo. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Este órgano que ustedes ven, pues evidentemente es un riñón. El riñón, el de la izquierda, es un riñón macroscópicamente normal, pero el riñón que ustedes ven a la derecha es un riñón pequeño, totalmente atrófico. Si ustedes notan que pues el hilio, los cálices, todo lo que sería la corteza, pero ya la médula, ustedes la ven que hay una infiltración de tejido de color amarillo. Eso es tejido adiposo, es grasa, que lógicamente cuando existe una disminución de volumen, en el mayor de los casos hay una sustitución por tejido adiposo. Esto probablemente debe haber sido por oclusión arterial, lo cual ha generado la precaria cantidad de tamaño en este órgano. O sea, en estos casos, ustedes tienen que buscar el por qué un órgano se ha convertido en un órgano atrófico. Puede ser por mecanismos de obstrucción de irrigación sanguínea, que es lo más probable en estos casos, y que eso lo van a ver en lesión celular. Esto, lógicamente, se genera un trastorno adaptativo, se atrofia, pero al final
si ustedes no hacen de que ese mecanismo sea reversible, o sea, si se convierte en irreversible, va a entrar, acuérdense lo que les digo, va a entrar en el punto de no retorno y se va a convertir en una necrosis, en una muerte celular. Pues lógicamente, al no existir un mecanismo reversible, el órgano entra en una etapa de que no vuelve a su estado original y esta célula o este órgano muere. Siguiente imagen. Esto es el tricrómico, como el que vimos anteriormente, como este que estamos viendo. Aquí lo que vemos es una variabilidad de fibras musculares. Aquí lo que estamos viendo es una atrofia. Estas son fibras musculares tipo 1, tipo 2. Mayoritariamente lo que vemos también células o fibras extremadamente pequeñas que lo más seguro es un problema de una distrofia muscular, una miopatía típica de una atrofia. Es más que todo para que ustedes lo sepan entender la imagen y vean la diferencia, que las fibras son extremadamente pequeñas. Siguiente imagen. Volvemos a ver otro órgano como el anterior, es una atrofia cerebral. Vemos que hay una separación de los espacios. Lógicamente, aquí, pues, aquí para confirmar evidentemente el tamaño o el diagnóstico de atrofia tenemos que pesarlo. Habitualmente el cerebro en límites normales anda entre 1.300 a 1.500 gramos. En el caso pues ya catalogarse como una atrofia cerebral, hay que pesarlo, probablemente anda de entre unos 600 a 800 gramos. En este caso, pues hay que evidentemente confirmarlo. Siguiente imagen. Hipertrofia, pues, siguiente imagen. Dijimos que la hipertrofia tiene que ver con el aumento del volumen. O sea, aquí no es que tenga que ver, pues, aquí no hay proliferación de células. Aquí lo que hay es el aumento del tamaño de un órgano o tejido que se aumenta por el tamaño celular y aumento de su función. O sea, debido a un mecanismo de estrés o de aumento del trabajo físico muscular, lógicamente va a haber un incremento. Puede ser un mecanismo de origen fisiológico o patológico. Va a existir un aumento de componentes celulares y estructurales. Ahora, quiero que tengan en consideración que en el caso del útero, tiene una particularidad, que el útero tiene un receptor estrogénico, lo cual hace que esté presente en el músculo liso, en el miometrio, que se traduce como una proteína y ADN. Ahora, ¿qué tiene que ver el ADN acá? Para que se desarrollen este tipo de alteraciones adaptativas, tiene que ver el ADN, específicamente en la hipertrofia fisiológica, o sea, pero específicamente mucho más definido en la hiperplasia. La hiperplasia, aquí estamos hablando de hipertrofia, pero en el caso de un útero que es por embarazo, un útero gravídico, acuérdense que en el útero gravídico dijimos que la hiperplasia y la hipertrofia coexisten juntos. Quiere decir que tanto el miometrio como el músculo liso genera una hipertrofia y el endometrio glándula genera una proliferación de células hiperplasia. Entonces aquí se desarrolla la activación de un ADN que el ADN mensajero, que va a condicionar al aumento de la cantidad de células, pero en el caso de la hiperplasia, pero que se va a unir al trabajo de la hipertrofia. Aquí lo que en sí, pues, es que el músculo cardíaco y estriado tiene mayor capacidad de hipertrofia y lógicamente el aumento de síntesis de proteínas y miofilamentos. O sea, los miofilamentos se van a estresar y van a intentar desarrollar lo que realmente, o sea, el aumento. Ahora, aquí tiene mucho que ver qué tanto, de dónde viene el problema, si es de origen fisiológico o es de origen patológico. Dijimos el tema de la hipertensión arterial no tratable, que lógicamente nos va a generar una hipertrofia patológica, que va a ser muy diferente a aquella persona que levante pesas, que se dedique al fisicoculturismo, que va a desarrollar una hiperplasia fisiológica. Siguiente imagen. O sea, en esto quiero decir, la siguiente imagen es de que la hiperplasia se caracteriza por, pues, generar
haciendo uso del ADN. Ahora, en los casos específicamente, la hipertrofia se va a desarrollar por una demanda funcional aumentada en los músculos, provocando hipertrofia cardíaca por hipertensión arterial. O sea, aquellas personas que definitivamente ustedes, ya cuando sean internos, médicos, especialistas, la hipertensión, ténganlo por seguro, que si ustedes no tratan una hipertensión arterial, lógicamente el paciente va a desarrollar una hipertrofia cardíaca patológica y que a posterior pues va a haber un mecanismo que va a llegar a su punto límite y eso puede llegar a provocar lo que habitualmente conocemos como cardiomegalia. La cardiomegalia al final es casi una, diríamos, cardiomegalia, aumento del volumen, tamaño del corazón, pero que ya es algo irreversible. También el nivel de los hepatocitos, que tiene mucho que ver. Acuérdense que la congestión vascular no solamente se recae en el corazón, sino que también, acuérdense, como es un sistema circulatorio que tiene conexión corazón, pulmones e hígado, va a haber un aumento también, que se va a dar por el aumento del retículo endoplásmico liso, por estímulo en estos casos, el uso del fenobarbital y drogas hipolipemiantes, el que una persona consuma el atorvastatina, que disminuyen los lípidos, puede también desencadenar este tipo de actividades. Ahora, si también hay un problema hipertrófico cardíaco patológico, también podemos tener una hepatomegalia fisiológica con un mecanismo pues, de retroalimentación negativa. Otra razón también podemos tener hipertrofia del riñón contralateral. Si ustedes recuerdan, vimos la imagen del riñón pequeño y el riñón grande. El riñón pequeño, pues lógicamente ha perdido su función, pero el riñón contralateral va a asumir la función que se ha perdido con el riñón pequeño. Entonces, el riñón que ha quedado como único se va a activar y va a tratar en lo posible de asumir el trabajo total, lo cual va a provocar un aumento del volumen del riñón normal. Eso se va a traducir como un riñón hipertrófico, pero también con hiperplasia. Ahora, es importante que tengan en consideración que la hipertrofia se va a desarrollar más que todo en células permanentes, predominantemente, así hemos hablado de pues, células permanentes, el cerebro, el músculo esquelético, pero también hablamos de estables, que podrían ser las células que están en conjunción en el caso, por ejemplo, del útero, que también tenemos células músculo liso, sostén como epitelio. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Es importante que ustedes recuerden que la hipertrofia se desarrolla como un mecanismo inicial adaptativo, pero va a llegar un momento, lógicamente, que se va a perder esa capacidad y lo que va a generar ya sea un proceso de insuficiencia venosa, congestión y fallo multiorgánico. El estímulo, que en este caso cuando se va a desarrollar la hipertrofia, se induce a la activación de protooncogenes, lo que da lugar a aumento de los factores de transcripción de la síntesis de ARN mensajero y ADN, que es la causa de la poliploidía nuclear. Hablamos de que la poliploidía nuclear significa, como característica principal, es la cantidad exagerada, pues en lo posible, de tratar de subsistir con la producción de núcleos con diferentes morfologías. O sea, un núcleo cuando se está dividiendo va a tener, pues lógico, cambios, como va a haber aumento de su color, va a haber una basofilia, va a haber una multinucleación. La multinucleación es cuando las células a nivel de su núcleo tienden a cambiar de morfología. O sea, la poliploidía nuclear es la capacidad que tiene todo mecanismo para aumentar su poder para desarrollar un trastorno. Ahora, pero acuérdense que todo esto es un mecanismo en cuanto al volumen, no es, y que se traduce o sea, en el tamaño, pero que aquí no hay proliferación de células, sino que los núcleos cambian. Nada más. Siguiente imagen.
aquí lo que vemos, pues aquí vamos a ir corriendo un poquito, volvemos a ver la imagen, solo que aquí vemos la imagen A, es unas fibras musculares normales en la imagen A, pero en la imagen B vemos que hay fibras musculares grandes, gordas, medianas, no hay pequeñas. Esto es una hipertrofia de fibras musculares. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Aquí vamos a ir viendo una serie de alteraciones que lógicamente nos va a llamar la atención porque esto lo vamos a ver lógicamente en las imágenes de los manuales de laboratorio. Esta imagen que ustedes están viendo es un corazón. Veámoslo, pues lado derecho, o sea, el ventrículo que ustedes están viendo que hace de que se vea la reducción del canal interventricular. Lo que vemos es que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo habitualmente más afectado, y también el tabique interventricular, a excepción de que el ventrículo derecho es relativamente no tan hipertrofiado. Ahora, esto que ustedes están viendo acá es una hipertrofia patológica. Hipertrofia patológica, ya en este caso es un mecanismo totalmente irreversible, ya el paciente ya no puede volver. Ese sería el descuido de general que se alcance a tener este trastorno. Acá, vuelvo a repetir, es una hipertrofia predominantemente de ventrículo izquierdo, tabique interventricular, y si ustedes ven, el pericardio pues todavía no se termina a manifestar. Siguiente imagen. Es importante que el pericardio, pues van a ver los cambios que se van a generar si esta hipertrofia prosigue. Siguiente imagen. Ahí lo que estamos viendo es la microscopía de la fibra. Aquí lo que estamos viendo es que hay una elongación o estiramiento de las fibras musculares. Vemos que los núcleos están aplastados, hipercromáticos, o sea, el color es aumentado, es mucho más negro, más basófilo, y vemos que entre medio de las fibras vemos hinchazón, tumefacción, o sea, esto lo vamos a ver en trastornos hemodinámicos. Cuando hay edema, aquí lo que tenemos es edema que se está entremezclando con las fibras musculares. Las fibras musculares se ven elongadas, alargadas, los núcleos los ven casi como estirados, y entre medio de las fibras hay edema. El edema, por definición, es el líquido en el espacio intersticial. Esto, lógicamente, se da es cuando ya tenemos una hipertrofia de tipo patológica. Siguiente imagen. Estos son mecanismos evidentemente irreversibles, ya aquí ya no. Aquí lo que estamos viendo es la variabilidad. El corazón de la izquierda es un corazón normal. Pues vemos que pues sus estructuras que lo componen aparentemente normal. En cambio, el corazón de la derecha vemos que está aumentado de tamaño, probablemente lo más predominante del ventrículo izquierdo, como se lo dije, el tabique interventricular, y si ustedes notan, se ve una cantidad acelerada en cuanto a la grasa, esa grasa amarilla, que lógicamente tiene ese color. Cuando un órgano, conforme más se va lesionando, comienza a aparecer cantidades variables de tejido adiposo, que es lógicamente el camino a una muerte celular. Eso ya lo van a ver en lesión celular. En la lesión celular, lógico es que cuando un órgano se comienza a lesionar, acuérdense cuando ya lo vean, se los expliquen. La lesión celular, cuando todavía es reversible, la lesión celular se caracteriza por hinchazón o tumefacción e infiltración grasa. Toda célula que está en camino de lesionarse se convierte con abundancia de tejido adiposo. Y es por eso que en este caso lo estamos viendo. Siguiente imagen. Ahí estamos viendo pues un corazón que pues lógicamente tiene
un grosor extremadamente grande, muy prominente. Es lo que ustedes están viendo ahí, es una hipertrofia típica del libro, de hipertrofia concéntrica, típica asociado a hipertensión arterial no tratable. Primero Dios, pidámosle a Dios, ayunen, oren para que pasemos a patología 2, y eso lo vamos a ver en patología cardiovascular. Le daría un adelanto. Eso que ustedes están viendo acá es una hipertrofia concéntrica, concéntrica, me refiero, es circunscrita, debida en muchos de los casos a hipertensión arterial. Esto es una hipertrofia patológica, predominantemente de ventrículo izquierdo y tabique interventricular. Casi muy poco ventrículo derecho. Y el pericardio que ustedes ven todavía no es muy expresivo. Siguiente imagen. Aquí ustedes ven de izquierda a derecha, vemos en la izquierda, vemos el cambio progresivo, de una hipertrofia. O sea, en la izquierda vemos un corazón hipertrófico, así como lo hemos venido describiendo. Progresivamente el corazón va perdiendo morfología y entra como lógicamente ya casi diríamos, el corazón se está infartando, se está necrosando, y lo que ustedes ven a la derecha, que se ve como dos agujeros, es cuando el corazón se está provocando aneurismas. Aneurisma es cuando se está perdiendo la concavidad de las estructuras. Y esto es lo que clínicamente ustedes van a ver, el corazón de la derecha, lo que típicamente conocemos en los hospitales como cardiomegalia, que aquí ya sería un efecto totalmente irreversible. Ya el paciente aquí lo que necesita en estos casos es trasplante cardíaco. Siguiente imagen. Seguimos viendo aquí el corazón. Ya no es como los anteriores. El corazón que ustedes están viendo es un corazón siempre predominantemente ventrículo izquierdo, tabique, pero si ustedes notan algo, se empieza a ver ya con una mezcla de color amarillo. Quiere decir que las fibras probablemente ya se comienzan a necrosar, ya empiezan a provocar un trastorno irreversible. Siguiente imagen. Hiperplasia, chicos y chicas. Dijimos que la hiperplasia tiene que ver con el número. O sea, hay un aumento del número, pero que se traduce con el tamaño. Pero que también, como se lo dije al principio, la hiperplasia, que tiene que ver con el número, también coexiste. O sea, que esto sería casi, diríamos, una pregunta de examen. ¿Verdaderamente la hiperplasia y la hipertrofia pueden vivir juntos o juntas? Sí, lo pueden hacer. Ahora, hay una característica que no se las había dicho, pero aquí es el momento idóneo para decírselas, que para que se produzca o se origine una hiperplasia, únicamente las células que la van a desarrollar son aquellas que tengan capacidad para producir ADN, o sea, material genético. Material genético me refiere para que se puedan reproducir de 2 células hasta 1 millón. Células epiteliales. O sea, para que pueda haber hiperplasia, chicos y chicas, piensen en las células epiteliales. ¿Cuáles son? Células epiteliales de estómago, de tejido, de aparato respiratorio, de tubo digestivo, etc. Hematopoyéticas, o sea, para hematíes, glóbulos blancos y plaquetas. O sea, que si hablamos de hiperplasia, podemos hablar de la siguiente: hiperplasia de células epiteliales, hiperplasia del sistema hematopoyético y también hiperplasia del tejido conectivo, o sea, aplicado a ello. Característicamente de estos componentes celulares, como se lo vuelvo a repetir, son capaces de generar ADN. Quiere decir que cuando ustedes vayan a aplicar el concepto de hiperplasia, tienen que acordarse de las células epiteliales, hematopoyéticas y de tejido conectivo. ¿Qué me refiero a tejido conectivo? De sostén,
músculo liso, tejido óseo, etcétera. O sea, es importante que ustedes, para que puedan hablar con propiedad. La idea es no solamente hacer disparos diagnósticos, sino que saber y entender y hablar con propiedad. Así como se aprende gramática para poder saber escribir y comunicarse, así también hay que aprender a saber interpretar los hallazgos, no solamente por decirlos. Siguiente imagen. Dijimos que la hiperplasia puede ser realmente por estímulo hormonal o puede ser por una situación compensatoria. O sea, lo hormonal, póngale la mujer en su etapa fértil, el estrógeno por definición es una hormona que tiene la capacidad de producir células. O sea, la hormona del estrógeno tiene la capacidad de reproducir constantemente células. Es por eso que cuando la señora está en su periodo de ovulación, vemos que el estrógeno lo que produce es los desmosomas. Los desmosomas son los que unen las células a nivel de la piel. Entonces, los desmosomas, en ese caso, cuando hay proliferación celular, los desmosomas se van separando y hacen que las células o en la piel, en ese caso, si ustedes se dan cuenta, las chicas que están en su periodo, que ya están por ovular, se darán cuenta que las células o su piel, justo antes de ovular, se empieza a tornar extremadamente suave. Y eso se traduce por la misma situación que les estoy explicando, de que los desmosomas, la unión de las células, se separan, pero eso es por situación hormonal. Ahora, en este caso, cuando el exceso, póngale que una chica haya exceso de producción de estrógenos, probablemente pueda existir el aparecimiento de algunas lesiones típicas productoras de estrógenos, como los fibroadenomas, los leiomiomas, que son tumores que habitan en la mama y en el útero de la mujer. Ahora, compensadora. Alguien que le hayan hecho la resección hepática o algún traumatismo hepático, pues lógicamente el hígado tiene la capacidad de reproducir y provocar pues el estímulo de compensar el lóbulo afecto. Ahora, en los mecanismos, pues hay una acción compensadora de factores de crecimiento, el factor de necrosis tumoral, o sea, el factor de necrosis tumoral tiene que ver y la interleucina 6. Son mecanismos fisiopatológicos que también tienen que ver con la inflamación, que eso ya lo vamos a ver, pero específicamente el factor de necrosis tumoral y la interleucina tienen que ver en los factores de recuperación, de regeneración y de cicatrización. Y al mismo tiempo, estas células deben ser estimuladas por acciones mitógenas, o sea, propiamente del músculo, de la fibra, la noradrenalina y la insulina potencian los efectos de factores de crecimiento y de la citosina. Citocinas son estructuras pues, que tienen que ver con los mecanismos de agresión que provocan la acción de un proceso de retroalimentación negativa. Y al mismo tiempo, la interrupción del crecimiento se debe a la acción de factores inhibidores del crecimiento beta. O sea que son situaciones que hay que tomar en consideración en cuanto a la hiperplasia fisiológica. Siguiente imagen. También tenemos lo que sería la hiperplasia patológica, que ya sería cuando exista el exceso, cuando se pasa del límite normal. Siguiente imagen. Ahora, ¿qué puede suceder? O sea, cuando, pues, en algunas circunstancias, por ejemplo, el cáncer de riñón, acuérdense de que el riñón tiene que ver con la proliferación o la producción de la eritropoyetina. Si a nivel renal, pues no hay una buena producción de eritropoyetina, pues lógicamente vamos a tener un paciente anémico, o sea, pálido. Pues desde el momento que existe una injuria o una alteración o una agresión, automáticamente el riñón lo que hace es producir como un mecanismo de defensa el aumento de precursores de los glóbulos rojos. O sea,
dijimos que para que exista hiperplasia tiene que haber células hematopoyéticas, epiteliales y músculo liso. Lógicamente, recuerden chicos que estos son conocimientos para toda la vida. Cuando se estimula el riñón en circunstancias de agresión, se produce una eritropoyetina, lo cual va a generar que se produzcan grandes cantidades de hematíes. Y esto, por ejemplo, cuando alguien ha ido a lugares extremadamente altos, como México, la altura hace que exista una sobreproducción de glóbulos rojos, porque en estos sitios el nivel es tan alto que la oxigenación es, pues, lógicamente incómoda. También, cuando hay procesos de hemorragia, lógicamente, en un mecanismo fisiológico hay producción de glóbulos rojos. En una inflamación crónica, pues hay una repercusión fisiológica de producir linfocitos como defensa, o también en injurias físicas o químicas en piel y epitelios. Lógicamente se va a reproducir aumento de células para tratar en lo posible de curar la cicatriz o regenerar. Ahora, también pues en algunos casos vamos a tener lo que es una hiperplasia anormal, puede ser fisiológica, entre comillas, en algunos mecanismos dérmicos como la psoriasis. Son aquellas placas de origen inmunológico, aquellas placas blanquecinas que se colocan en los codos y en las rodillas, en el cuero cabelludo. Es una psoriasis debido a una hiperplasia cutánea, hiperplasia del estrato superficial de la piel, lo cual hace generar este tipo de alteraciones. O sea, aquí vemos que hay un trastorno netamente reactivo ante algo que está sucediendo, que actúa desde el punto fisiológico, pero que no va más allá. Siguiente imagen. Vamos a comenzar a ver una serie de imágenes para que ustedes se den cuenta. Una pregunta de examen que creo que sería más oportuna que ustedes la conozcan. ¿Cuál es la hiperplasia patológica más frecuente? Esta es la relación que existe en la hemorragia uterina anormal. La hemorragia uterina anormal es la causa más frecuente de hiperplasia patológica. Bueno, aquí lo que estamos viendo en la imagen, este es un endometrio. Lo que estamos viendo a la izquierda, estamos viendo un endometrio normal, sus glándulas proliferativas y sus glándulas secretoras. Pero a la derecha vemos una cantidad excesiva de glándulas secretoras. Ahora usted me va a preguntar, ¿y cómo sabe que son secretoras? Porque las glándulas secretoras tienen vacuolas. Las glándulas que ustedes están viendo ahí es glándulas de tipo secretoras, que se ven vacuolas, que diríamos que están ya justo en el momento de que ya la hemorragia surja. Ahora, aquí, lógicamente, sería la pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de hiperplasia patológica? Lo que usted está viendo en este momento, y que se va a traducir como en una hemorragia uterina anormal. Vuelvo a repetir, la imagen de la izquierda es normal, un endometrio, y a la derecha es un endometrio con hiperplasia patológica. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Quiero que tengan en consideración, como se lo dijo al principio, que para que pueda haber una hiperplasia tienen que pensar en células epiteliales, hematopoyéticas, sangre y músculo liso, sostén. Esto que ustedes están viendo acá, me imagino que ya saben qué es. Lo que ven acá, sí diríamos lateralmente, son la conexión de los uréteres. Eso es una vejiga urinaria. Y lo que estamos viendo ahí justo de color blanco muy llamativo es una próstata. O sea, esa estructura que pues circunscribe lo que sería el meato urinario corresponde a lo que sería a una hiperplasia prostática. Lógicamente, ahí ustedes estarán viendo que el engrosamiento, o sea, tanto a la derecha como a la izquierda, ustedes ven como lóbulos que están ocluyendo, casi dirían, la totalidad del paso del meato urinario. Y allí ustedes estarán conocedores el por qué un paciente con hipertrofia prostática e hiperplasia tiene problemas de micción. Imagínense, esa mucosa
transicional de la vejiga urinaria extremadamente enrojecida, hemorrágica, lógicamente tiene una estrechez. Ese meato que ustedes ven allí en medio es porque lateralmente hay una lesión blanquecina que ha crecido, porque aquí estamos hablando de hiperplasia, hay una hiperplasia prostática, pero que también en términos generales la próstata cuando está crecida tiene también el contexto de ambos, hiperplasia e hipertrofia. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí lo que estamos viendo, pues allí la imagen de... No, la anterior, por favor, se pasó. Quiero que recuerden una cosa, las imágenes que están a la izquierda, las imágenes, pues, las que están a la izquierda son la macro. O sea, en el caso de esta que estamos viendo con una flechita, eso es un útero con el endometrio proliferado, y si lo ven abajo es una hiperplasia de glándulas endometriales. Lo que vemos aquí en la imagen de la derecha es una vejiga urinaria, y volvemos a ver la próstata crecida, y abajo vemos hiperplasia de glándulas prostáticas. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de una hiperplasia en donde el origen son de células epiteliales. Tanto el útero como la próstata, el crecimiento es a expensas de un tejido de origen epitelial. Son hiperplasia de glándulas endometriales a la izquierda y una hiperplasia de glándulas prostáticas a la derecha. Siguiente imagen. Esta categorización existe para que ustedes puedan nombrar a las estructuras de una manera correcta. O sea, vuelvo a repetir, la hiperplasia pues tiene que ver con células epiteliales, hematopoyéticas y de músculos lisos de sostén. Aquí lo que vemos en la parte superior vemos una médula ósea normal. En la imagen de la izquierda superior una médula normal, y a la derecha vemos una hiperplasia de la médula ósea. Son las células que han crecido, tanto hematíes, glóbulos blancos y plaquetas. Ustedes me preguntarán qué son esos orificios blancos. Esos son grasa, gotas de grasa. Eso es una médula ósea. O sea que esta identidad o esta entidad la estamos viendo, que la médula ósea cuando se va a expresar de esta manera, vemos las estructuras, las tres elementos, y vemos son gotas de grasa que lo constituyen. O sea, a la izquierda vemos una médula normal, y a la derecha vemos una hiperplasia de las tres series establecidas. Y abajo vemos una piel normal a la izquierda, y a la derecha vemos una hiperplasia de la epidermis. Vemos un elongamiento de la epidermis, vemos papilas, vemos un crecimiento de células epidermoides. Notablemente que en la piel lo vamos a ver como un engrosamiento. Siguiente imagen. Esto que ustedes están viendo corresponde a folículos de tiroides. Esto que ustedes están viendo corresponde a folículos de tiroides. Aquí lo que ven es la variabilidad de tamaños de los folículos tiroideos. Aquí predominantemente lo que existe es tiroides, folículos tiroideos grandes. Aquí esto corresponde a un bocio coloidal. Su etiología, pues probablemente carencia de yodo, ingesta de yodo, pero que realmente lo que quiero que vean dentro del contexto de hiperplasia de folículos de tiroides en relación a esta imagen. Siguiente imagen, por favor. O sea, aquí lo que estamos viendo es que hay un origen epitelial. Y aquí, lógicamente, volvemos a tener una imagen muy parecida, células foliculares que se están, pues, aunque tienen un tamaño moderado, se han proliferado, pero que ya llenan el contexto de lo que sería una hiperplasia. Siguiente imagen. Siguiente imagen.
Creo que se pasó una imagen, porque ya está hablando de metaplasia. Podría poner la imagen anterior, que creo que se ha pasado, ya entró directamente a metaplasias. Ya está, doctor, no sé si logra visualizarla. ¿Cómo dice? Ya está, le digo. No sé si No, pero logra me refiero, verla. la imagen antes de esta, ¿cuál es? Permítame. Disculpe la interrupción. No, está bien. La imagen antes de esta, ¿cuál sería? La que usted estaba explicando era, después sigue metaplasia. Va, ponga esa imagen si es tan amable, porque yo creo que se pasó, porque estábamos creo que por la 49 y se pasó directamente a la 52. No, quiero ver. La diapositiva que tienen por título Metaplasia, Ahí la está, 50. metaplasia, mire. Ah, Bueno, eso es lo que quería hacer. Hemos dicho de vaya. que la hipertrofia es aumento del volumen, pues la metaplasia pues cambia totalmente diferente el concepto. La metaplasia, por definición, es la transformación de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. O sea, la metaplasia más frecuente en nuestro medio es la metaplasia escamosa. Quiere decir que cuando existe un trastorno irritativo, un trastorno de diferente etiología, la célula reacciona transformándose de una manera en otra, como un mecanismo, en este caso, reversible. Siguiente imagen, o sí. O sea, la metaplasia, como los mecanismos anteriores, es algo que, lógicamente, puede volver a su estado original. Aquí es una alteración reversible en la que el tipo de célula es madura, es sustituida por otro maduro. O sea, puede ser epitelial a mesenquimatoso, epitelial a de sostén. Tenemos diferentes ejemplos, como una metaplasia escamosa, que es la más frecuente en el cérvix uterino, o el esófago de Barrett, es cuando existen procesos ulcerosos, afectación de la unión cardioesofágica, y que pues evidentemente se manifiestan de esa manera. Ahora, en este caso, los fibroblastos pueden transformarse en osteoblastos o condroblastos. O sea, los fibroblastos son las estructuras que se encargan de cicatrizar una lesión. Y estos, en un momento determinado, los fibroblastos, como tienen que ver o realmente son de estirpe mesenquimal, cuando yo hablo de estirpe, significa categorización, o sea, puedo hablar de estirpe epitelial y en este caso estirpe mesenquimal. Los fibroblastos que son mesenquimales, en un momento adaptativo que se convierte en una metaplasia, se puede producir en osteoblastos o condroblastos. Quiere decir en circunstancias parecidas a un tejido, como por ejemplo el fibroblasto sería un material denso, en cambio el osteoblasto y el condroblasto como un material endurecido, hueso. Y al mismo tiempo existe una reprogramación genética de las células mesenquimatosas indiferenciadas de los epitelios por citocinas, factores de crecimiento, que son factores que intervienen para que esto suceda. Hoy sí, la siguiente imagen. Ahora, si quieren, vámonos moviéndonos un poquito más rápido. Voy a ir describiendo las imágenes un poco más rápido para que tengamos un poquito, pues estaremos quizás un poco cansados. Las metaplasias que son epiteliales, pues son las siguientes. Tenemos la metaplasia escamosa, en donde van a estar presentes en los órganos como bronquio, cervix, endometrio y próstata. La metaplasia epitelial apócrina, que es la que se va a suceder en glándulas de tipo exócrinas como la mama, metaplasia intestinal en problemas así como el esófago de Barrett, que son circunstancias que hay que tomar en consideración, como también en la metaplasia antral. O sea, aquí estamos hablando estrictamente en metaplasias en donde va a estar establecido el orden estricto a nivel de células epiteliales. Aquí no va a haber otra conjugación. Siguiente imagen. O sea, aquí lo que va a haber es nada más una alteración a nivel de células epiteliales que ustedes ya saben. Ahora, las metaplasias mesenquimales es cuando, por ejemplo, tenemos el cambio, pues, a nivel del tejido de sostén, como el cartílago,
en procesos cicatriciales y en pseudoartrosis. O sea, imagínense un caso, alguien que tenga un accidente, un aplastamiento muscular, imagínense que un músculo de cualquier parte de nuestro cuerpo sufra un aplastamiento, una hemorragia, probablemente pueda existir en ese momento como un mecanismo de defensa una metaplasia cartilaginosa u ósea. Y en este caso vuelve a aparecer las cicatrices en la tuberculosis que se ha resuelto y en traumatismo que se pueden generar. O sea, las metaplasias mesenquimales tienen mucho que ver en relación a cuando hay alteraciones propias de sostén. Siguiente imagen. Ahora, es importante de que las metaplasias pueden tener un factor remoto de premalignidad. O sea, que si usted no toma atención de una metaplasia, esta metaplasia que conlleva una hiperplasia, acuérdense que quiero decirles que las metaplasias se deben al crecimiento de células predominantes de células basales. Las células basales son las encargadas para que se produzca una metaplasia. Ahora, en esta situación, las mismas causas pueden producir metaplasias y tumores que se acompañan. Sobre áreas de metaplasia pueden aparecer frecuentemente displasias o carcinomas. Y algunos tumores habitualmente aparecen sobre tejidos metaplásicos. Quiere decir que si usted tiene una metaplasia, póngale ojo, porque de ahí puede generarse un trastorno preneoplásico o maligno. Siguiente imagen. Aquí lo que estamos viendo, lo que es la montañita donde dice la S, eso sería lo que se correspondería a la metaplasia escamosa. Y lo que vemos con la letra T, eso corresponde al epitelio columnar. O sea, aquí lo que estamos viendo es una metaplasia escamosa, que esto se desarrolla entre endocervix y ectocervix. Lo que los une es la zona de transformación. O sea, lo que ustedes tienen, la delimitación entre lo que une la S con la T, esa es la zona de transformación. Y aquí lo que estamos viendo es una metaplasia escamosa, que es la de las metaplasias más frecuentes que se desarrollan por múltiples situaciones en la vagina. El coito, infecciones vaginales, la menstruación, etcétera. Infecciones virales, bacterianas. Siguiente imagen. Para que se desarrolle una metaplasia, quiero que recuerden de que tiene que existir un incremento celular. Aquí lo que vemos es esto que ustedes están viendo acá es este es un tumor maligno de glándulas, probablemente de colon. A la izquierda vemos que hay células normales, pero a la derecha vemos que hay glándulas extremadamente con color muy manifiesto, muy negro, muy anaranjado, morado, en donde estamos viendo glándulas metaplásicas correspondientes al aparecimiento de este trastorno. En caso, aquí sería una neoplasia maligna. Siguiente imagen. Quiero que recuerden que, lógicamente, las metaplasias son mecanismos, esto que estamos viendo acá, eso que ustedes ven así, de color, no sé si me regalaría el puntero, estas dos bolitas que ustedes ven de color rosado, eso es la metaplasia escamosa. Aquí, súbalo, por favor, aquí, lo que están aquí justo en medio, a la derecha, a la izquierda, eso es metaplasia escamosa. Y lo que, pues sí, es el epitelio adelgazado, es epitelio columnar. Esto que ustedes están viendo es un proceso metaplásico, una metaplasia escamosa, la más frecuente en el cervix uterino. Siguiente imagen. Y ahí volvemos a ver, aquí se ve mucho mejor, solo que aquí, pues aquí no tenemos una metaplasia. Esto es lo normal. Aquí vemos ese promontón, lo que vemos a la derecha es el epitelio de células escamosas poliestratificado. Esto que ustedes ven acá como epitelio escamoso que vemos a la derecha es el grosor del epitelio de células escamosas.
Si ustedes se recuerdan, lo que delimita al grosor del epitelio, de abajo hacia arriba, son células basales, células parabasales, células intermedias y células superficiales. Esas son las células que engloban y constituyen el grosor de un epitelio, y es lo que ustedes están viendo. Y progresivamente se conecta con el seguimiento del epitelio, pero ya de tipo columnar. Y lo que une estas dos porciones es la zona de transformación, y que lo delimita es la lámina propia o la membrana basal. La membrana basal es lo que delimita el epitelio con el corium o el tejido de sostén. Siguiente imagen. Estos son términos evidentemente de histología que hay que manejarlos para que usted pueda tener una mejor orientación en este tipo de lesiones. Aquí nada más volvemos a ver rasgos de metaplasia. Aquí no tenemos de dónde perderlos. Estas son metaplasias. La que está abajo es una metaplasia de células cúbicas, una metaplasia de células cúbicas que nada más es debido a un mecanismo. Esto es lo más seguro, es de tipo respiratorio. Siguiente imagen. Aquí lo que estamos viendo es el recambio. Este es el espesor de un epitelio, lo que vemos como escambius metaplasia. Eso es lo que ustedes ven, ese incremento de células que se da a la derecha, que progresivamente va abarcando. Eso es una metaplasia. Pero ahí dice células de reserva. Las células de reserva se llaman también células basales, que son las que crecen a expensas de esta lesión. Y lo que sería el elemento o el epitelio columnar normal que estamos viendo, y la membrana basal. La membrana basal es lo que delimita lo inferior con lo superior. Y aquí estamos viendo que para que se produzca una metaplasia tiene que haber un incremento de las células de reserva, o llamadas también basales. Siguiente imagen. O sea que en una pregunta de examen yo les preguntaría, dígame cuál es la célula que predominantemente hace de que exista crecimiento en una metaplasia. Células basales o de reserva. Aquí lo que estamos viendo, pues evidentemente es, casi diríamos lo mismo, o sea, hay un incremento de ese epitelio a la izquierda. Ese epitelio, pues llama la atención que las glándulas que están a la derecha son, vemos allí, células caliciformes. Células caliciformes que se están entremezclando a la izquierda, un epitelio escamoso. Este es lo más probable, tendrá que ser un esófago de Barrett en estos casos. O sea, una metaplasia intestinal. Siguiente imagen. Volvemos a ver la imagen. Esto es un esófago de Barrett. Lo que vemos a la derecha es el epitelio escamoso del esófago, que de repente, así, abruptamente, dentro del epitelio del escamoso aparecen glándulas gástricas. O sea, en ese momento se están desarrollando, hay una transposición de una glándula al epitelio escamoso. Eso que ustedes están viendo se da a nivel de la unión cardioesofágica. Y eso probablemente se da a un mecanismo de irritación gástrica. ¿Siguen? Eso, acuérdense que esto, si se quita o se da tratamiento, pues lógicamente vuelve a revertir y no hay problema. Siguiente imagen. Displasia. Displasia quiere decir que existe una arquitectura normal de la célula. Eso es lo que realmente significa. Siguiente imagen. Y con las imágenes que vamos a ver van a realmente entender a qué se refiere. La displasia es una alteración citológica y arquitectural de un tejido. En este caso indica que hay variaciones del tamaño y de la forma de las células. O sea, vamos a ver células pequeñas y grandes en gran aumento, irregulares, con hipercromatismo. O sea, hipercromatismo se refiere al aumento del color, más negras o más moradas de los núcleos. Y va a haber una disposición de desorganización de las células del epitelio, y que en muchos de los casos va a representar como una lesión preneoplásica
y que representa una expresión morfológica de cualquier alteración de, del ordenamiento de las estructuras. Quiere decir, así a grosso modo, para que se recuerden, una célula normal, el núcleo, diríamos, es más pequeño en relación con el citoplasma. Si lo ponemos o lo cuantificamos, sería que el núcleo representa 1 y que el citoplasma representa 3. Y cuando hay una displasia, se invierte, en vez de que sea lo correcto, que el núcleo sea 1 y la citoplasma 3, lo que va a suceder es que el núcleo va a ser más gordo, más grande, va a representar 3 y la citoplasma va a representar 1. Y va a tener mucho que ver con pues, cambios morfológicos en cuanto a la relación del crecimiento. Siguiente imagen. Aquí, en el caso, por ejemplo, lo más frecuente es el epitelio escamoso, el cérvix uterino, las células espinosas, y en donde lo que vamos a observar es pérdida de la polaridad. Cuando se habla de la polaridad, quiere decir que hay un desorden, hay una alteración del epitelio inferior hasta llegar al tercio superior. Es lo que hemos estado hablando del espesor del epitelio, que se puede representar como displasia leve, moderada o severa. Leve cuando afecta a 1/3, moderada cuando afecta a 2/3, severa cuando afecta a 3/3, quiere decir todo el espesor. Ahora, la displasia puede ser reversible, pero cuando está en sus etapas iniciales. Y que el problema, cuando ya está en una displasia grave, casi diríamos, estaríamos ya en algo irreversible y significaría que estaríamos en un carcinoma, en una neoplasia maligna. Siguiente imagen. Suba la imagen, por favor. Un poquitito. Aquí volvemos a ver la imagen normal. Vemos un cérvix uterino, un epitelio escamoso y un epitelio columnar. Esta imagen es un epitelio normal de cérvix. Aquí no hay... Esto es más que todo para que ustedes vean la relación en el epitelio escamoso. Ustedes ven que el citoplasma es claro y ven que las células son puntiformes. Hay pignosis. Las células son pignóticas, son pequeñitas. Y aquí no hay anormal. Esto es un epitelio cérvix uterino normal. Siguiente imagen. Y en relación a esto, quiero que hagan una comparación. Aquí solamente, ustedes ven aquí que el citoplasma es amplio y el núcleo es pequeño. Siguiente. Aquí ustedes ven totalmente diferente. Hay un crecimiento excesivo. Hay un crecimiento en todo el espesor del epitelio, y esto tal cual sería una displasia, que hay un crecimiento excesivo en donde vemos una variabilidad de tamaño tanto del citoplasma como el núcleo. Y si ustedes se dan cuenta, los núcleos son gordos y más grandes en relación a la imagen anterior. Aquí el espesor es llamativo. Todavía en la porción de la izquierda vemos algunos núcleos, pero que progresivamente es que se van haciendo a la derecha. El espacio entre célula y célula se pierde. Y es lo que diríamos la pérdida de la polaridad. Siguiente imagen. Aquí lo que nada más es para que ustedes vean que realmente hay un cambio brusco en el tema o sea, entre lo normal y la normal. Esta imagen que ustedes están viendo es algo muy bonito, porque esto que ustedes están viendo es una displasia leve. Esto es una displasia leve. Todavía se ve pues la morfología del núcleo y la del citoplasma. Pero lo llamativo de esto es de que aquí lo que vemos es coilocitosis. La coilocitosis es asociada a infección del virus del papiloma humano. Acuerden que dijimos al principio que las hiperplasias tienen mucho que ver con el crecimiento de las infecciones virales. Y esto que ustedes están viendo es una displasia leve asociada a infección de virus del papiloma humano, en donde vemos coilocitos
vemos pues el núcleo esmerilado, el citoplasma, y lo vemos un poco reducido, pero el núcleo evidentemente se ve totalmente deforme. Aún todavía existe una proporción que aparentemente está aparentemente normal. Siguiente imagen, por favor. Siguiente. Aquí nada más, esta es una displasia leve. Si se dan cuenta, no dejando la paja todavía, no, la anterior. La anterior, por favor. Ahí lo que estamos viendo, no, esta imagen, si la comparan con la siguiente, se darán cuenta que el crecimiento celular es mucho más denso. Aquí ustedes ven todavía algunas estructuras. Esto es una displasia leve. Esa es una displasia leve. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente, en esta que ustedes están viendo, esto corresponde a una displasia moderada. Ya el crecimiento y la densidad celular tiende a ser manifiesta. Vemos que las células totalmente apelotonadas, más juntas, y el núcleo evidentemente totalmente displásico. Esto ya sería entre una displasia moderada y una displasia severa. Siguiente imagen, por favor. Aquí ya en esta imagen es totalmente ya un carcinoma de células escamosas. Es una displasia severa. Aquí ya ustedes ven notablemente que el cambio arquitectural de morfología es totalmente alterado. Entonces aquí vemos, con solo ver la imagen, nos damos cuenta realmente que al hablar de displasia, y aquí en este caso ya sería una situación totalmente irreversible. Aquí todavía la displasia leve puede ser algo reversible si quitamos el efecto etiológico en el caso del virus del papiloma humano. Pero acá ya no se conserva eso. Siguiente imagen. En cuanto a otras alteraciones que también tienen en consideración y son dignas de mención, son las siguientes. Siguiente imagen, por favor. Bueno, es importante, esto ya casi para terminar, creo, vamos a hablar sobre los que son las calcificaciones. Las calcificaciones se cree que probablemente vienen debidas a que unas células, ya sea mueren, y la vía alternativa que ellas tienen es endurecerse. Y ese endurecimiento hace que quede un remanente, y ese remanente sea que las células se endurezcan, pero que tiene que prevalecer previamente la muerte. O sea que cuando aprendamos y estemos en la clase de lesión celular, se les va a explicar que muchas células al final, la vía alternativa al final de cualquier necrosis es que la célula se va a endurecer como un mecanismo, casi diríamos final. Llama la atención también que hay muchos tumores que se caracterizan por tener calcificaciones. Ahora, cuando estemos en patología 2, vamos a ver que las calcificaciones tienen algunos nombres. Hay tumores, por ejemplo, del tiroides, del cerebro, de los ovarios, que presentan calcificaciones. Pero eso lo vamos a ver después. Pero como calcificación, la calcificación por sí sola no es benigna, sino que es patológica porque algo está sucediendo. Y que por definición es el depósito normal de sal y de calcio, y hay dos tipos de calcificación patológica. La calcificación distrófica y la calcificación metastásica. La calcificación distrófica tiene que ver con hallazgos de muerte celular, o sea que son células que han tenido un trastorno
y ha provocado que mueran, se calcifican. Y la calcificación metastásica es aquella que tiene que ver con trastornos netamente de la cuantificación del calcio, que hay que tratar en lo posible de diferenciar. Siguiente imagen. Siguiente imagen. En cuanto a la calcificación distrófica, así como se lo dije, esta alteración se da en áreas de necrosis coagulativa, gaseosa. Gaseosa es la relacionada con tuberculosis. La liquefactiva es la relacionada con procesos infecciosos bacterianos purulentos. En la necrosis enzimática de la grasa, en el caso de la pancreatitis. Vuelvo a repetir, la necrosis de coagulación es cuando hay problemas de trastornos isquémicos. En la gaseosa, cuando hay trastornos isquémicos necróticos de la tuberculosis. Liquefactiva, cuando hay trastornos infecciosos purulentos piógenos. Y necrosis enzimática de la grasa, cuando hay procesos de pancreatitis, como ejemplo. Son efectos inevitables, irreversibles. Por ejemplo, también hablamos de ateromas o problemas de ateroesclerosis avanzada, niveles altos de colesterol, sales de calcio, o sea, cuando hablamos de cálculos, cuando hay una alimentación inadecuada en cuanto al consumo de calcio. Y desde ese punto de vista tiene que haber un diagnóstico microscópico que lo vamos a ver como gránulos o grumos blancos y finos, o sea, que son estructuras que en su inicio progresivamente manifiestan esta característica. O sea, que vamos a tener en función esta idea de que esta calcificación va a ser debido a una muerte celular. Siguiente imagen. Y pues evidentemente es importante que ustedes reconozcan la diferenciación entre distrófica y metastásica. Metastásica no es tanto por el hecho que estemos pensando en un tumor maligno, ¿no? Ya vamos a ver la definición. Pero es importante que ustedes sepan diferenciar y sepan traducir en qué se trata. Siguiente imagen, por favor. Esto es aquí lo que estamos viendo es una válvula tricúspide. Esto es una válvula tricúspide y lo que estamos viendo en la circunferencia de la válvula cardíaca, si ustedes notan aquí a la izquierda, vemos unas verrugosidades. Este es el origen del consumo de ateromas, de colesterol, o sea, grasas que se han calcificado en los laterales de la válvula y que al final han hecho de que la válvula se endurezca. Lógicamente, cuando hay pérdida de la contractibilidad y hay problemas de alguna valvulopatía. Ahora, en este caso, esto es ejemplo típico de una calcificación distrófica que tiene que ver cuando ya esa estructura está constituida por material muerto, no viable. Siguiente imagen. Esa es una calcificación distrófica de la válvula tricúspide por elementos que ya comento. Y en cuanto a la calcificación metastásica, tiene que ver con problemas netamente debido a depósitos de fosfato cálcico, así como se los mete en tejidos normales, debido al incremento del calcio sérico, problemas de hipercalcemia más hiperparatiroidismo primario, o sea que aquí tiene que ver con problemas de la paratiroides, problemas de insuficiencia renal crónica, problemas de hiperfosfatemia en falla renal, hipotiroidismo primario, pero que esto se introduce, es cuando se introduce, o sea, cuando se padece este tipo de patologías y entra este desbalance de calcio en los tejidos normales. O sea, esta es la diferencia en cuanto a una calcificación distrófica y una calcificación metastásica, que es totalmente diferente. Metastásicas quiere decir que invade a un tejido normal, cuando ni siquiera existía elementos de calcificación de origen de calcio. Siguiente imagen. Siguiente imagen. O sea, es importante que ustedes, esto se les enseña porque es importante hablar con propiedad. Evidentemente, hay muchas alteraciones que realmente tenemos que entender
pues hay algo que para permitir una buena comunicación dentro del gremio médico hay que saber entender, es como la gramática. Aquí lo que tenemos es un parénquima pulmonar, aquí lo que tenemos son alvéolos. Esto que ustedes están viendo es que los alvéolos se están rompiendo. Esto corresponde, aquí lo que llama la atención es varias situaciones. El rompimiento de los alvéolos y lo que vemos es el resto de, no sé si ustedes conocerán lo que es la neumoconiosis. La neumoconiosis son enfermedades que tienen que ver con la inhalación de partículas. La inhalación de partículas, pues probablemente de origen laboral, el que alguien trabaje en una mina, en un lugar extremadamente así, provoca que la inhalación, en este caso hay calcificaciones de origen de carbón. Entonces, si ustedes ven en los alvéolos, en algunas áreas se ven más oscuras, es porque ahí se ha calcificado estructuras de origen externo, de una neumoconiosis. En el caso, alguien que, por ejemplo, inhala humo de carbón, congestión de alguien que está haciendo las tortillas, inhalan esta estructura y se produce esta situación. Ahora, aquí lo que hace es de que se necrosan los tabiques alveolares y se produce esa imagen. Siguiente imagen, por favor. Ya para terminar, aparte de todo lo que hemos visto, hay un trastorno que se llama hialinosis. Acuérdense de que la hialinosis es una sustancia de origen, diríamos, prima hermana del colágeno. La hialina es una proteína que se deposita habitualmente, pues casi como diríamos como una degeneración, un trastorno de envejecimiento. Hay algunas enfermedades que la desarrollan, que creo que en este momento, y que un ejemplo típico de la diabetes, o cuando hay trastornos de hipertensión arterial sostenida, ya que se vuelve maligna o persistente, la hialinosis casi diríamos es un trastorno que habitualmente vemos. Siguiente imagen. Hablamos de degeneración. Degeneración es casi diríamos un término muy parecido al envejecimiento. O sea, el envejecimiento es porque llegamos a ancianos, pero hablar de degeneración es un trastorno de envejecimiento prematuro, o sea, que se va desarrollando conforme a la par de una enfermedad. Es un término descriptivo de lesión celular que proporciona un aspecto homogéneo, o sea, un solo color, rosado, vitrio y rosado en las secreciones histológicas proteinarias tenidas con hematocilina. O sea, que para que se pueda desarrollarse y se pueda ver, lo vamos a ver exactamente en las tinciones de hematocilina y eosina. Es casi diríamos es un trastorno de material en depósito. Siguiente imagen. En la hipertensión arterial, o sea, alguien que por ejemplo padezca hipertensión arterial de larga evolución, en la diabetes, en las paredes de las arteriolas, en el riñón, el que haya un proceso largo, crónico, se hialinizan, o sea, provocando el desprendimiento de proteínas plasmáticas. Acuérdense que en todo esto hay activación de proteínas que se estrebasan, se acumulan y se depositan específicamente en la membrana basal y que se manifiestan con un color extremadamente eosinófilo, hipereosinófilo, que eso traduce a lesión. Ahora, cuando vean la clase de lesión celular, les van a explicar que cuando existe una lesión necrótica o muerte, la célula se va a caracterizar porque va a haber una hipereosinofilia. Hipereosinofilia, o sea, aumento del color rosado evidente en la lámina. Siguiente imagen. Eso que ustedes están viendo es un órgano que habitualmente a veces cuesta de identificar.
pero porque está extremadamente hinchado, edematizado. Esto que ustedes están viendo acá son hepatocitos. Eso que ustedes están viendo allí es una hialina. Esa hialina, cuando vean esa hialina que ustedes ven allí, cuando la vean en lesión celular, le van a llamar apoptosis, o sea, lesiones apoptóticas. Eso que ustedes le llaman, esa hialina que ustedes están viendo en ese hepatocito, se caracteriza y que está presente en la cirrosis nutricional activa. En la cirrosis nutricional activa de los pacientes alcohólicos, que hay procesos de regeneración, ya lo veremos, se desarrollan depósitos anormales. Y en este caso, esa hialina que ustedes ven dentro del hepatocito, el hepatocito lo ven hinchado, pero predomina esa lesión hipereosinófila, o sea que esa lesión es necrótica de muerte, pero que lo caracteriza ese color. Eso es una hialina, pero que se llama apoptosis, lesiones apoptóticas, y que corresponde a una lesión de muerte. Siguiente imagen. O sea, la hialinosis representa cuando ya la célula está en una etapa de ser irreversible. Aquí lo vemos mucho más amplio. Esto es pues, probablemente una hepatitis, en donde vemos que todos los hepatocitos tienen esa lesión, tienen esa mancha, tienen esa hialinosis. Esto es una cirrosis nutricional, una hepatitis, una cirrosis nutricional activa, en donde le llaman hialinosis de Mallory. La hialinosis de Mallory, que es típica en este tipo de pacientes y que se manifiesta de esta manera. Y son de los depósitos que también tenemos que tomar en consideración para poder diagnosticar una enfermedad. ¿Alguna? Creo que esta es la última imagen. Ha sido larga, pues me alegro si tendrán alguna pregunta, duda, si habrá alguna curiosidad. Si no, pues hemos terminado y nos volveríamos a ver dentro de 15 días para la clase de inflamación. Dígame. Jennifer Samantha Alvarenga, levantado la mano, dígame. Una pregunta. Usted estaba mencionando que era entonces usted mencionó que la displasia leve podría ser reversible. Pero, ¿qué pasaría? Disculpe, hable un poquito más fuerte, hable un poquito más fuerte, que no le oigo mucho bien en el audio. Dígame. ¿Se escucha ahora? Hoy sí. Entonces, como le decía, usted estaba mencionando que existían 3 tipos de displasia, ¿verdad? La leve, la moderada y la más severa. Pero, usted mencionó también que la displasia leve podría ser reversible, pero mi duda es si en el caso de la moderada, esta podría llegar a ser reversible también, o ya se está en un estado de no retorno. Mire, cuando hablamos de displasia, en nuestro medio casi hablamos muy frecuentemente cuando la señora en su etapa de fertilidad va al ginecólogo y le toma la citología. Cuando se toma la citología cérvico-vaginal, y pues normalmente a veces puede resultar negativa sin ninguna alteración, pero si esta persona desarrolla una displasia, que puede ser leve, moderada y severa, el hablar de displasia leve, estamos hablando de un tercio. Si hablamos de displasia moderada, 2/3. Si hablamos de displasia severa, hablamos de 3/3, o sea, todo el espesor. Ahora, si hablamos de una displasia, significa que va a haber una variabilidad dentro del núcleo y el citoplasma. Y vamos a hablar que cuando tengamos en mente una displasia leve, está todavía afectándonos nada más a 1/3. Y todavía tenemos la esperanza que se resuelva. O sea, si por ejemplo tenemos en común que en esta lesión de la displasia leve tenemos un ejemplo, infección del virus del papiloma humano, y se erradica, o sea, se le da tratamiento y se quita ese trastorno etiológico, lógicamente tenemos la esperanza de que la displasia leve, por definición, es reversible. El problema es cuando ya tenemos una displasia moderada y severa.
ahí evidentemente ya el tratamiento es diferente, puede utilizarse crioterapia, pues la colonización, que habitualmente es hacerle un cono total o parcial, hacer congelación, o al final se terminó haciéndose una histerectomía. Pero eso depende, actualmente hay varios protocolos, pero por definición la displasia leve es reversible, así de claro. El problema viene en la displasia moderada y severa. Eso creo que es lo que, no sé si me he podido dar a entender. Sí, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Me entendió más o menos? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad? Si no hay, quiero ver. Don Diego Núñez, dígame. Bueno. ¿Me escucha? Sí, dígame, fuerte, como que... Bueno, sí, es que tenía una duda con relación a las imágenes. ¿Estas van a ser con fines explicativos únicamente y no van a ser evaluadas o tienen algún tipo de ponderación? Tal vez para el examen práctico o para el parcial. No, mire, las imágenes que he ido describiendo va en relación a los conceptos. Definitivamente, el solo presentar la definición va a ser, o sea, si yo no les presento las imágenes, sería difícil que me entendieran a qué me refiero. He tratado en lo posible, por ejemplo, cuando hablo de hiperplasia, o sea, cuando yo hablo de hiperplasia, tengo que tener en mente que las células implicadas y que están asociadas al crecimiento de hiperplasia son las epiteliales, las hematopoyéticas y las mesenquimales. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Y tiene que ver el uso de ADN, la definición, elementos. Ahora, las imágenes es para que ustedes puedan tener una idea, que también la evaluación en el práctico va a ser netamente de imagen. Si usted sabe reconocer la imagen, lógicamente, automáticamente va a poder aplicar la definición. En un caso, ejemplo, podría ser que le pongan una imagen de un endometrio proliferativo y usted tiene que aprendérselo. Y ahí lo que usted va a poner es una hiperplasia. Si tiene que ver con algo patológico, tiene que poner una hiperplasia patológica. Y si le preguntan cuál es la causa más frecuente, pues hemorragia uterina anormal. O sea, pues definitivamente, chicos y chicas, ustedes tienen que ser una biblioteca andante. En todo momento tienen que, ustedes, en cualquier momento que tengan la oportunidad de estudiar, háganlo. Si ustedes padecen de problemas de estreñimiento, si es en el caso, y tienen que estar en el baño buen tiempo, llévense la Robbins, sáquenle provecho y van a saber muchas cosas, se lo digo. Cualquier enfermedad a veces tiene mucha ayuda. Un estreñimiento, aunque los tengan sentaditos en el baño, pues llévese la Robbins y ahí va a aprender mucho. ¿Alguna pregunta más? Ser estudiante de medicina es tener un gran compromiso. Me imagino que si en su casa, en su colonia, saben que usted es estudiante, ya se metió en gran lío, porque van a entender que usted sabe de mucho y no hay que quedar mal ante los vecinos. Usted sabe mucho y es estudiante de medicina. Y esa gabacha que usted utiliza recae mucho compromiso y responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Nuestra querida compañera representante que me ha ayudado está por ahí. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, yo creo que ya no hay preguntas. Bueno, ahí disculpen que ya son casi las 6 de la tarde. Pues espero que me hayan comprendido. ¿Alguna duda, alguna cosa? Ya saben, hoy en la mañana subí las clases y también un documento tercero en donde hablo de las células lábiles, permanentes, etcétera, para que puedan entenderme un poquito mejor. Nada más. Eso ha sido todo, chicos. Nos estaríamos viendo hasta el próximo, dentro de 15 días, con inflamación.